noches, profe. Hoy les voy a exponer mi tesis que es sobre el maltrato infantil en el Ecuador. El maltrato infantil se refiere a cualquier tipo de abuso, negligencia que un niño o adolescente sufre a manos de adultos o cuidadores responsables de sus viviendas. Estos pueden incluir una variedad de acciones u omisiones que causen daño físico, emocional, psicológico o sexual al niño, afectando su salud, desarrollo y bienestar general. El maltrato infantil puede ocurrir en diversos entornos como el hogar, la escuela o en la comunidad y abarcar tanto el abuso activo como el descuidado y la explotación. Los tipos de abuso infantiles son maltrato físico, maltrato emocional o psicológico, negligencia, abuso sexual y explotación infantil. Maltrato físico. El maltrato físico a menores se refiere al uso de violencia hacia un niño o adolescente que cause daño corporal o lesiones. Este tipo de maltrato puede incluir golpes, patadas, quemaduras, empujones, mordeduras o el uso de objetos para causar daño como cinturones, varas o palos. Y en casos muy extremos se pueden usar objetos punzocortantes. El maltrato físico no solo puede ocasionar lesiones visibles como moretones, fracturas o heridas, sino que también puede tener efectos a largo plazo en la salud física y mental del niño. Este tipo de abuso puede generar consecuencias emocionales y psicológicas como baja autoestima, trastorno de ansiedad o depresión y problemas de comportamiento. Y las sanciones para este tipo de maltrato son la cárcel, multas de $2.500, alejamiento de la víctima y vigilancia de la policía. El maltrato emocional. El maltrato emocional o psicológico a menores se refiere a cualquier acción u omisión por parte de los adultos responsables que causen al daño emocional o psicológico de un niño o adolescente. Este tipo de maltrato no puede dejar marcas físicas, pero tiene efectos devastadores a largo plazo en la salud mental y emocional del menor. Las sanciones para este tipo de maltrato son la cárcel, multas de $500 para arriba, pérdida de la custodia del menor y vigilancia de la policía. Negligencia. La negligencia infantil se refiere a la falta de atención, cuidado y protección por parte de los adultos responsables del bienestar de un niño o adolescente.
es un tipo de maltrato en el que los cuidadores no proporcionan lo necesario para el desarrollo adecuado del menor, ya sea aspectos físico, emocionales o científicos, médicos y educativos. Las sanciones para este tipo de maltrato son multas de $600 para arriba, pérdida de la custodia del menor, vigilancia de la policía y también rehabilitación. Siguiente. El abuso sexual a menores. El abuso sexual infantil es cualquier tipo de contacto o comportamiento sexual entre un adulto o un niño que involucran a un menor de edad y se lleva a cabo sin el consentimiento del niño. Este abuso puede tomar muchas formas y una grave violación de los derechos del menor. Causa daño físico, emocional y psicológico. Las sanciones para esto serían multas, cárceles, bonificación para el menor, o sea, que le entregue dinero para su rehabilitación, un psicólogo para la víctima y el abusivo, pérdida de la custodia, pérdida total de licencia para educar o ser educador de niños, etc. La siguiente. Explotación infantil. La explotación infantil se refiere al uso indebido y abusivo de los niños para fines económicos, laborales, sexuales o de otra índole sin tener en cuenta su bienestar, derechos o desarrollos. Esta práctica implica la utilización de menores en situaciones que los perjudican gravemente, violando sus derechos y poniendo en riesgo su salud física y emocional. Las multas para este tipo de casos son, multas de $7,000, pérdida de la custodia, una bonificación para la víctima, psicólogo para la víctima y etc. Uno de los casos de maltrato físico sería caso de los niños torturados en Naranjal. En septiembre de 2021, en el cantón Naranjal, 2 niños de 6 años y 8 años fueron víctimas de tortura y abuso por parte de su padre, Maicon, y su madrastra, Marina. Los menores presentaban signos de violación, maltrato físico y quemaduras, y el 10 de diciembre de 2022 ambos agresores fueron sentenciados a 17
años y 4 meses de prisión. Otro sería rescate de mellizos en el Empalme. En el diciembre de 2021, en el Empalme, la Policía Nacional recibió a mellizos de 1 año que sufrían maltrato físico por parte de sus padres. Uno de los menores tenía una piedra fragmentada, a la otra presentaba golpes en el rostro y el cuerpo, la madre en el cuerpo. Uno de los dos menores y la madre de 19 años fue detenida y puesta a disposición de las autoridades. Uno de los casos de maltrato emocional fue el caso de la Paloma Wassam Albraco. Paola, una adolescente de 16 años, sufrió acoso y abusos por parte del vicerrector de su colegio en Guayaquil. Esta situación la llevó a suicidio en el 2022. El caso fue llevado a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que en 2024 declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violencia emocional e institucional sufrida por Paola. Este fallo sentó a precedentes en la región sobre la responsabilidad estatal en caso de violencia emocional en otros educativos. Otro sería niña forzada a la maternidad. Perdón, me equivoqué en esa parte de ahí. Listo. La sentencia histórica en Guayaquil de 2020. En octubre de 2020, MJ, una mujer de 32 años, logró que su expareja fuera sentenciada a 36 meses de prisión por violencia psicológica. Durante su realismo soportó manipulación, gritos, insultos y amenazas que afectaron su salud mental al punto de requerir tratamiento psiquiátrico de por vida. Esta sentencia marcó un precedente al imponer la pena máxima por el delito en el país. El caso del Lago Agrio, 2024. En diciembre de 2024, Milton Danilo fue condenado por ejercer violencia psicológica durante 30 años contra su esposa, de 71 años. Las agresiones incluían insultos, humillaciones y amenazas de expulsarla del hogar, lo que deterioró significativamente la salud mental de la víctima, llevando a necesitar terapia psiquiátrica con medicamentos antidepresivos y ansiolíticos. Otra sería el caso de condena en Chimborazo. En marzo de 2023, Jaime Humbero fue sentenciado a constantes presenciadas por
disculpe. Fue sentenciado a 1 año de prisión por violencia psicológica contra su esposa. Las agresiones verbales constantes presenciadas por su hija y su madre incluyeron episodios como escupirle en el rostro. La víctima presentó síntomas de ansiedad y daño psíquico debido al maltrato. Ahora voy a decir unos casos de abuso, casos de negligencia, que también va con maltrato emocional. ¿Cuál es? Es cirugía, negligencia médica en el Hospital José Carros de Ecuador, Cuenca, en 2024. En mayo de 2024, un adolescente de 15 años fue diagnosticado con supuestos tumores ovárico de 8 centímetros. Tras ser intervenida quirúrgicamente, los médicos descubrieron que no existía tal tumor, evidenciando una grave falla en el diagnóstico inicial. En el mismo hospital, una niña de 12 años ingresó por una fractura en la pierna izquierda, por lo que fue operada en la pierna derecha por error. Este incidente resaltó preocupaciones sobre los protocolos y calidad de atención en el hospital. El siguiente caso es crisis sanitaria en el sistema penitenciario de 2025. En marzo de 2025 se declaró una alerta sanitaria debido a un brote incontrolable de tuberculosis en 12 carteles del país, con 1.115 casos detectados, especialmente en la penitenciaría del Litoral Guayaquil. Las condiciones de hacinamiento, falta de atención médica adecuada y negligencia en el gestión penitenciaria contribuyeron a la propagación de la enfermedad. Eso es todo de negligencia. Ahora vamos con unos casos de abuso sexual en menores. Caso de violencia sexual en la provincia del Chimborazo. En lo que iba de 2024, la Policía Nacional ha atendido 884 casos de violencia sexual en la provincia de Chimborazo. Estos delitos incluyen violación del 40%, abuso sexual del 30%, acoso sexual del 20%, hostigamiento sexual del 6%, extorsión sexual del 2% y contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medio de electrónicos 2%. La mayoría de los casos se conocen en el cantón Riobamba, que son
un 80%. Las niñas forzadas a la maternidad. A pesar del legalismo del aborto en caso de violación desde el 2021, muchas niñas en Ecuador, especialmente en la región amazónica, han sido obligadas a llevar embarazos a términos tras ser víctimas de agresión sexual. En 2023, de 4.937 niñas embarazadas, solo 240 optaron por el aborto, lo que refleja las barreras existen para acceder a este derecho. Acciones legales contra el embarazo infantil forzado. Organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y Surcuna han iniciado litigios internacionales para responsabilizar a los estados que obligan a niñas de víctimas de violencia sexual a convertirse en madres. Esta iniciativa busca visibilizar la problemática y promover cambios estructurales en las políticas públicas para erradicar la violencia sexual y de la maternidad forzada. Ahora vamos a hablar de unos casos de explotación infantil. Uno de ellos son niñas alquiladas para mendicidad en Pichincha. En octubre de 2024 se descubrió que niñas de 1, 5, 7 y 11 años eran alquiladas por $5 diarios para vender chupetes y pedir limosnas en las calles de la provincia de Pichincha. Las menores también sufrían violencia física. 4 personas fueron procesadas por trabajos forzados con fines de explotación laboral. Otro de estos casos es rescatan a niños explotados laboralmente en Guayaquil 2023. En 2023, 5 menores de entre 1 y 13 años fueron rescatados en Guayaquil. Eran obligados a vender productos y pedir dinero en las calles. Una mujer fue detenida por trata de personas con fines de explotación laboral y maltrato. Sentencia por trata de personas y trabajo infantil en Quito en 2022. En octubre de 2022, 7 personas fueron sentenciadas a 16 años de prisión por trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad. 8 niños de entre 2 y 13 años eran forzados a trabajar en las calles de Quito, siendo sometidos a agresiones y amenazas. Niñas obligadas a ser madres en medio de la violencia por dinero. En 2024 se reportaron casos de niñas ecuatorianas siendo utilizadas para que sean madres por dinero. Tras agresiones, a pesar de las legalizaciones del aborto en casos de violencia desde 2021, en 2023 solo 247
optaron por el aborto, evidenciando obstáculos para acceder al derecho. Entre 2020 y 2025 en Ecuador ha enfrentado diversos casos de explotación infantil que han sucedido preocupaciones en la sociedad y las autoridades. A continuación se destacan algunos de ellos. Para terminar con el tema de los maltratos infantiles en el Ecuador, en conclusión, todos los tipos de maltrato infantil, ya sea físico, emocional, sexual, negligencia o explotación, son graves violaciones de los derechos fundamentales de los niños que afectan profundamente su bienestar y desarrollo. Cada forma de abuso tiene consecuencias devastadoras que pueden marcar la vida de los menores, dejando consecuencias tanto físico como emocionalmente. El maltrato físico y emocional impactan la salud y autoestima del niño, mientras que el abuso sexual y la explotación no solo violan su integridad, sino que también vuelven su derecho a vivir en un ambiente seguro y protegido. La negligencia al privar a los menores de atención básica también tiene efectos a largo plazo en su desarrollo. Es imperativo que la sociedad, los padres, cuidadores y las autoridades trabajen de manera conjunta para prevenir y erradicar estas formas de abuso. La protección infantil debe ser una prioridad, asegurando que los niños vivan en un entorno de amor y seguridad y respeto para que puedan crecer y desarrollarse plenamente, ya que muchas de las personas que han sufrido esas clases de abusos han terminado en hospitales de retiro con trastornos mentales. Otros que no tuvieron la suerte terminaron como vagabundos, y otros se escogieron el suicidio, ya que no le encontraban sentido a la vida después de lo que habían pasado durante mucho tiempo. Y además, el maltrato infantil en el Ecuador sigue siendo un problema grave y multidimensional que afecta a miles de niños y niñas en diversas formas, incluyendo el abuso físico, emocional, negligencia, explotación infantil y violencia sexual. A pesar del esfuerzo del Estado, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, los casos siguen en aumento, lo que evidencia la necesidad urgente de fomentar las políticas de prevención, atención, sanación de estos delitos.
Gracias, buenas noches.